que estemos predispuestos, que demos el lugar, que obre, ¿sí? Para que obre, para que nos hable, para que nos corrija, para que nos anime, para que nos enseñe, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Y esta noche el Señor no la pasa por alto, sino que la hace oportuno para bendecir tu vida. ¿Amén? Como te decía, ahora usted me va a entender por qué la introducción, porque Dios bien sabe, porque usted sabe que el Señor sabe todo, ¿verdad? Él sabe todo. Bien sabe que no nos pusimos de acuerdo con mi esposa en esto que voy a compartir con ustedes, ¿sí? Que es justamente en la palabra del Señor, en el libro de San Juan, capítulo 3. Ella mencionó lo que experimentó con mi cuñado, con Raúl, con René, y así, ¿no? El hecho de nacer de nuevo, ¿verdad? Mencionaba eso ella mientras lo compartía. Y yo oraba al Señor y como lo hace usted, ¿verdad? Y le pedía al Señor, bueno Señor, ¿qué querés hablarnos? ¿Qué querés decirnos? ¿Qué querés decirme a mí? Y por ende, por decirme a mí también, transmitirlo a tus hijos, a tus hijas esa noche. ¿Amén? Amén. Así que esta es la palabra que considero es de parte de Dios para mí en primer lugar, la recibí, ¿sí? Y espero que sea para vos también esta noche, ¿sí? Libro de San Juan, capítulo 3, vamos a leer algunos versículos, no todos, y es una historia seguramente conocida por muchos en esta noche. ¿Amén? Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Amén. ¿Me acompañás en una oración? Sí, cerrá tus ojos un instante. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Ayúdanos, guíanos, Espíritu Santo, revélanos lo que tú, Señor, en tu inmensa voluntad y en tu agradable voluntad quieres de nosotros en esta noche. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Seguramente conoce este pasaje, ¿verdad? Y a Nicodemo, ¿sí? Conquistador del pueblo significa, hoy escuchábamos de los significados de los nombres, ¿sí? Y Nicodemo significa eso, conquistador del pueblo, ¿sí? Este era un varón que era teólogo, o sea, sabía de teología judía y también estaba interesado en Jesús, ¿sí? Para saber mucho más de él, porque él le mencionó a Jesús que sabía las cosas que hacía, ¿verdad? Lo mismo que conocés vos y yo, de los milagros que hizo y que hace. Y que hace el Señor, ¿sí? Pero claro, había en este hombre conocedor, teólogo judío, ¿sí? Una inquietud muy grande en su corazón. Pero la inquietud no era tan fuerte con respecto a la reputación que él tenía, ¿sí? A lo que podían decir los demás de él si él iba a buscar respuestas en un maestro, en un rabí que venía haciendo unos cuantos alborotos, por así llamarlo. Él se acercó de noche, leímos juntos, ¿verdad? Se acercó de noche a querer saber más, a querer obtener una respuesta de parte de Jesús, pero ante toda la teología de él o el conocimiento de la palabra de este hombre Nicodemo, Jesús es como que lo puso, ¿sí?, en órbita. ¿Escuchó eso alguna vez?
Le ordenó un poco la situación. A veces nosotros, los seres humanos, andamos con muchos pensamientos o cuestiones o preguntas o dudas. ¿Sí? ¿Verdad que sí? En la cabeza, en los pensamientos, las ideas. Nos afecta el entorno, nos afectan las palabras, nos afecta lo que nos dicen y nos afecta lo que hacemos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Pero siempre en Jesús está la respuesta. Ahí está, eso es un principio. ¿Sí? Amén, que la iglesia tiene bien en cuenta. Hoy vamos a aprender algunos conceptos y unos principios con respecto al nacer de nuevo. Amén. Entonces Nicodemo se acercó y hay 3 puntos que quiero dejarle en claro o que tengamos en claro en esta noche cuando nos vayamos por esa puerta. Con respecto a nacer de nuevo. Usted y yo, ¿pensamos en algún momento que nacer de nuevo significaba entrar otra vez al vientre de nuestra madre y salir? ¿Verdad que no, hasta ni siquiera tiene lógica? ¿Verdad? Y verdad que es algo imposible, bastante imposible. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Amén. Por eso la respuesta de Jesús, acá que te quiero ayornar, te quiero hacer sentir parte de esto, es que cuando vos y yo nos encontramos con la palabra del Señor, ¿sí? Él nos hace centrar nuestro ser, nuestra mirada, nuestros oídos y nuestros pensamientos ¿en quién? En Él. ¿Te diste cuenta de eso, no? ¿Por qué? Porque vos y yo llegamos con un montón de cosas, como lo dije al principio, pero Dios en su inmenso amor y el Espíritu Santo, que es el que nos convence, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en esto? Quien nos convence nos hace tener la atención. Y esto es lo que hizo Jesús con Nicodemo. ¿Por qué? Porque si bien está bien saber la palabra de Dios, amén, necesitamos nacer de nuevo. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Entonces, 3 puntos que vamos a tener en cuenta vos y yo esta noche. Y en el primer punto, el arrepentimiento, ¿sí? Es indiscutible. Amén. Gracias por ese amén. ¿Sí? Es imposible, ¿sí? Nacer de nuevo si en vos y en mí no hay una actitud principal de arrepentimiento delante de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces es parte de un principio que esta noche vamos a tener en cuenta, de 3 de uno de ellos, ¿sí? Comienza un nuevo orden en la vida de nosotros. Orden, empieza a haber un orden. Estábamos desordenadas, incluso la tierra estaba desordenada y vacía. Recuerda este texto, ¿no? ¿Sí? Lo mismo vos y yo. Cuando nos encontramos con Jesús, cuando hubo ese arrepentimiento, nosotros ese arrepentimiento significa justamente considerarnos que estábamos mal delante de Él. Amén. Que yo pensaba que hacía bien lo que hacía, ante los ojos y a la luz del Evangelio y de la palabra, no era tan así. Esto le pasó a Nicodemo, claro, se reencuentra con la voz de Jesús y ante todo el conocimiento teológico que tenía Nicodemo, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Si no se nace de nuevo, es imposible ver el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el primero, ¿sí? Nuevo nacimiento. Vamos a ponernos así, nacer de nuevo. Uno de los primeros principios. De esto habla la palabra. Amén. Pero ¿qué es realmente nacer de nuevo? Mi esposa esta noche comentaba, y es cierto, que vos y yo empezamos a dar frutos dignos del arrepentimiento, ¿verdad? ¿Sí? Quienes estamos bajo este techo y nos congregamos en la iglesia, nos consideramos la iglesia de Jesucristo, empezamos a dar testimonio de que ya nuestra forma de ser, de hablar, de expresarnos, de movernos, lo que frecuentábamos, lo que pensábamos, ¿verdad? Ya no es lo mismo, ya no es lo de antes y empiezan a ser nuevos pensamientos. ¿Sí? Es más, obras nuevas que ya estaban preparados de antemano, que Dios preparó de antemano para que vos y yo anduviéramos en ella. Así dice el texto, ¿verdad? Y a su nombre. Por eso hoy damos testimonios de que servimos a Dios en el área que Él nos haya puesto. ¿Por qué? Por gratitud. Todo esto es fruto del arrepentimiento y de abrazarnos a Él, a su perdón y a su amor. Y a su nombre. Entonces, esta primera instancia, este nuevo nacer,
en la cual nos lleva a vos y a mí a relacionarnos con Dios, a no practicarlo por simple práctica o por costumbre, mire, escúcheme esto, o por religión. Amén. Y a su nombre. La religiosidad no hace nacer a ningún hombre. No le hace nacer de nuevo a ninguno. Porque si no, Nicodemo hubiese sido un nacido nuevo. ¿Me sigue hasta acá? Amén. ¿Me sigue, verdad? Amén. Y a su nombre. Gloria. Entonces, este primer punto en vos y en mí nos lleva a una relación en Cristo Jesús, que va más allá de las 2 horas que tengamos de reunión, ¿sí? Así fuera las 3 veces a la semana, lo cual está bien. Lo cual está bien. Porque lo que Dios constituyó como bien, está bien. Porque si no, se nos hace costumbre de no congregar. Wow. Y a su nombre. Pero en vos y en mí, como hay un nuevo nacimiento, como nuestro arrepentimiento genuino delante de Él, consideramos que necesitamos ser corregidos por Dios. Amén, gloria a Dios. Y a su nombre. Aleluya. Entonces lo que Él me propone, me enseña, me instruye, me guía, me corrige, está bien. Amén. Porque lo de Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Y para siempre su misericordia. Entonces es esta nueva relación con Dios. Recordá esto. Nací de nuevo. Soy nacido nuevo significa que me relaciono con Dios. ¿Sí? Una relación íntima, continua. Usted sabe las relaciones que tiene como casa, como familia, laborales, ¿sí o no? Amén. Lo sabe muy bien usted. ¿Vio que le lleva tiempo? ¿Vio que le lleva esfuerzo? ¿Vio que le lleva a poner su balde? ¿Escuchó esto? Yo pongo mi balde de arena o poner el tuyo. ¿Sí o no? Y a su nombre. Lo mismo es para con Dios. Amén. Amén. Relación con Él. Seguimos, punto 2. Surge una nueva perspectiva en vos y en mí. ¿Qué significa perspectiva de vida? Porque estamos hablando de que nacimos de nuevo, ¿sí o no? Amén. Si nacimos de nuevo, ya nuestra perspectiva de ver la vida, las cosas, la familia, el trabajo, y así la lista puede ser muy larga, ¿sí? Es diferente. ¿Amén o no amén? Amén. Ya no es como antes. Ya es diferente. Ya no es un peso, es una bendición. Amén. Ya no es una carga. Es un privilegio. Amén. Gloria a Dios. Hoy lo escuchábamos esta noche. Es un privilegio. Pero ¿cómo puede ser el gozo de la salvación? Bueno, porque te deleitas en el Señor. Te deleitas en seguir. Te deleitas en orar por los otros. Pero está re mal. ¿Te diste cuenta que mal que... Claro, José, oremos al Señor por él, por ella. Amén. Que seamos intercesores. Relación. Si vos y yo somos intercesores, porque nos estamos relacionando con el Dios santo y poderoso que nos llamó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. Entonces surge una nueva perspectiva. Y acá quiero pararme sobre el texto. ¿Sí? El versículo número 3 que leímos hoy. Vemos el reino. Y a su nombre. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver. Amén. ¿Vio lo que dice el texto? No puede ver el reino de Dios. Vamos por parte, dijo uno una vez, ¿verdad? ¿Sí o no? Jesús invita a Nicodemo a que luego de un arrepentimiento genuino y una relación con Él experimente, como vos y yo, el ser testigos visuales del reino de Dios. No una simple idea o algo lindo que suena para considerarnos más santos o no tan malvados. ¿Me sigue hasta acá? Amén. Perspectiva, ver. La palabra dice ver. O sea que vos y yo empezamos a ver el reino de Dios. ¿Y cómo es esto, mi hermano? Pregunte, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Gracias. Amén.
Bueno, empezamos a ver claramente la palabra. ¿Y sabe cuándo la vemos claramente a la palabra? Cuando nos llega la palabra del Señor, y por ejemplo es una palabra de corrección, pero empiezo a ver que realmente Dios me lo dice porque estoy mal en esa área. Amén. Y a su nombre, porque si no empiezo a ver que el hermano Cristian esta noche se le ocurre darnos palo. Aleluya. Gracias por esa sonrisa. Claro. Pero cuando vos y yo nacemos de nuevo, su palabra es para mí. Amén. La palabra de corrección es para mí. Amén. Claro. Amén o no amén. Amén. Es para mí. Es para recibirla. Es para corregir. Es porque es un espejo. Empezamos a ver el espejo. Y a su nombre. Entonces empezamos a ver claramente que las áreas que debemos de corregirnos. Amén. Wow. Y a su nombre. Gloria. Entonces Jesús invitó a Nicodemo que si bien él conocía la ley, empezara a ver como reino. ¿Cuánta gente de reino hay? Amén. Gente de reino, no te olvides nunca. Amén o no amén. Santo. Es lo primero que el Señor dijo mientras pisaba sobre la faz de esta tierra. Arrepiéntanse, porque el reino ha llegado. Amén. Él llegó para reinar tu corazón y el mío. Amén. Para que cuando vos y yo nazcamos de nuevo, todo lo que practicamos, dijimos, Señor, hoy no escuchamos esta noche, ¿sí? Todo lo que era en contra nuestra era un decreto. Amén. Y estábamos muertos. No nos olvidemos eso. Estábamos muertos. Por eso necesitábamos nacer. Y a su nombre. Gloria. Wow, ese era el punto número 2. Entonces vemos claramente la palabra y el obrar y las maravillas del Espíritu Santo en tu vida, en los tuyos, en aquel o aquella que conoces y se abrazó al Evangelio y le sirve a Dios por amor y por gratitud. Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a, mire que esto va rápido, ¿eh? ¿Le gusta? Amén. Que vaya rápido, ¿no? Amén. Entonces, es una fe viva. No es una fe fingida, Gloria a Dios. no es una fe empujada. Bueno, hermano, llévalo. No. No. Porque nacimos de nuevo. Gloria a Dios. Amén. La intención del Espíritu Santo, la intención del Señor con su palabra, es que usted y yo nos veamos en esto y digamos, bueno Señor, yo nací de nuevo, yo te abracé, te acepté en mi corazón. ¿Y ahora? Y a su nombre. Gloria. ¿Dios nos habla? Amén. Amén. Punto número 3. Somos introducidos al reino. Lo vemos, pero no solo verlo. Dios es mucho más. Dios va por más. ¿Amén? Amén. Entonces no solo lo ves y no es algo externo, sino que vos y yo somos parte del reino de Dios. Y a su nombre. Y nos encontramos en el versículo 5. Mire que fue rápido, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo así: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué pasa? No puede entrar. ¿No puede? Entrar. No puede entrar. O sea que primero había que verlo. ¿Amén? Amén. Pero ahora no solo verlo, no solo tu mirada tiene que ser una mirada de hija e hijo de Dios, de visión de reino, sino también que seas parte, que pises en el reino, que seas partícipe del reino. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y esto te lleva a vos y a mí a ser activos en el reino de Dios. Amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Entonces, no solo lo vemos, sino somos introducidos. ¿A qué? A otra realidad. Si alguien me acompaña, o lo vemos en la pantalla, 2 Corintios, capítulo 5, 17. 2 Corintios, que vamos a darle solidez al texto que también estamos compartiendo. ¿Amén? ¿Somos introducidos al reino? Amén. ¿Sí? Porque nacimos de nuevo. ¿Amén?
Y si estoy en el... Entonces, ¿y nací de nuevo? Bueno, porque estás introducido en el reino. Y porque lo ves, tenés visión de reino. Pero mi hermano, ¿nací de nuevo o no nací de nuevo? ¿No? El texto dice que si ves, tenés visión de reino y es un hombre. Y que sos parte del reino, estás introducido en el reino. No estás externo, no sos ajeno a las cosas que pasan. No sos ajeno a las cosas de Dios. No sos ajeno a sus promesas. Amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Encontramos? Amén. Segunda de Corintios. Amén. 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 Segunda de Corintios, ¿dice bien? ¿Sí? 5:17. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura. Nueva. Nació de nuevo la criatura. ¿Amén o no amén? Amén. Nacimiento. ¿Qué pasaron con las cosas anteriores? Pasaron. Pasaron. ¿Amén o no? Amén. A veces estamos en el presente con los pensamientos del pasado. Y yo le digo a mi Señor, pero Señor, yo nací de nuevo. Aleluya. Pero tenés que nacer de nuevo. Gloria a Dios. Tenés que tener visión de reino. Y la visión de reino, la vista de reino mira hacia adelante. Amén. Los que entraron en el reino de Dios caminan hacia adelante. Esta noche escuchamos que nada nos va a apartar del amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y Amén. que somos más que vencedores, hermano. Aleluya. Eso solo lo hace a alguien, un hombre o una mujer que nació de nuevo en Cristo. Amén. Y a su nombre. Gloria. Somos recalificados por Él. Lo que te calificaba antes ya no tiene valor. Amén. Comencé por eso. Lo que antes te condenaba ya no tiene valor. Gloria Y a su nombre. Amén. Porque naciste de nuevo. Porque sos gente de reino. Aleluya. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores gobierna tu corazón y tus Gloria a tu pensamientos. nombre. Gracias. Por eso las cosas viejas pasaron. Amén. Tus pensamientos ya no son los de antes. Amén. Nuestras actitudes ya no son las de antes. Y a su nombre. Sí, Señor. Vamos a nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Como dijo Nicodemo? No. Es un nacimiento espiritual. Amén. Tu espíritu y el mío nace de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque lo escuchamos esta noche a compartir los agradecimientos. Estábamos muertos al pecado. Estábamos muertos al pecado. ¿Amén? Sí, Señor. Estábamos muertos. Cristo nos dio vida. Amén. Nacimos de nuevo. Amén. Una ilustración muy grotesca a lo mejor. Imagínense esto, solo imagínenselo. ¿Sí? Un cadáver que lo vestimos de traje. ¿Amén? ¿Se imagina eso? Por más que lo vista, sigue estando muerto, ¿verdad? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. En Cristo nacimos de nuevo. Gloria a Dios. Amén, créaselo. En Cristo nacimos de nuevo. Amén. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Nacido de agua. Amén. Solían dar en el hebreo, ¿sí?, al nacimiento relacionando con la palabra agua o gota. ¿Sí? Por eso habla de nacimiento. Por eso Cristo habló de nacer del agua. Por eso vos y yo dejamos de practicar las cosas que practicábamos. Amén. Y a su nombre. Gloria. Nacer del agua no solo es físico. Lo físico muchas veces se puede llegar a lograr. Pero Dios va mucho más profundo en tu corazón y en el mío. Escuchá. Necesitamos nacer del agua físicamente, pero también del Espíritu. Y a su nombre. Fíjese que Espíritu está con mayúscula en su Biblia. Es necesario nacer en el Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre. Porque por más fuerza que le pongamos, por más buena voluntad que querramos cambiar cosas, si el Espíritu no nos cambia es imposible. Amén. Y a su nombre. Gloria. Significa nacer desde lo alto. Del Espíritu es desde lo alto. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes, ¿qué cosa? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y a su nombre. Entonces así la iglesia empieza a ser una iglesia viva. Amén.
Y a su nombre, Gloria. porque se arrepintió, porque empezó a ver el reino con sus ojos espirituales, porque empieza a ser partícipe del reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ya el tiempo quedó atrás, lo pasado dijo el Señor atrás, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y porque la iglesia va adelante avanzando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y a su nombre, porque fuimos renacidos en Cristo Jesús. Santo. Oh, glorioso Dios. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Oh, se describe el nacimiento natural, o sea, es una forma de describirlo en el hebreo original. Pero nosotros como iglesia, Cristo se entregó y nos amó. Hoy lo escuchamos, esta noche lo volvió a decir el Señor. Amén. Cristo se entregó por vos y por mí y te amó como nadie en el mundo nos ama, como nadie en el mundo te ama. Y a Amén. su nombre. Efesios 5:26, por favor, y ya este último texto compartimos. Efesios 5:26. Oh Señor, nacer es volver a vivir. Gracias por eso. Porque estábamos muertos del pecado. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Efesios 5:26 dice que Cristo murió por vos y por mí, se entregó todo su ser. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me seguís? ¿Para qué? A la iglesia. Alce su mano allí. A la iglesia. A la iglesia. Sos iglesia. Sos llamado. Lo escuchamos esta noche. Llamado y escogido a su iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, limpiándola en el lavado del agua por la palabra. ¿Te das cuenta nuevamente? Limpios por la palabra. Y a su nombre Gloria. empezamos a ver como reino de Dios. La palabra ya no te produce dolor, si bien te confronta. Amén. Y a su nombre, pero empieza a producir fruto en vos y en mí. ¿Cuántos dicen amén? Preguntas, respóndasela al Señor. ¿Naciste de nuevo? Yo me hice también. Aleluya. Y delante de Él esta pregunta es válida, muy válida. Señor, estoy en tu presencia, papá. Amén. Amén. Sí, Señor. Así de nuevo, siento experimentar. No quites de mí el gozo de la salvación. ¿Lo escuchó esto? Amén. Naciste de nuevo, hay gozo en tu vida a pesar de las circunstancias que estés viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Nicodemo se acercó a Jesús creyendo que en él iba a encontrar una respuesta. ¿Sí o no? ¿Crees en lo que te dice el Señor? ¿Crees en lo que Cristo dice de vos y de los tuyos? Y a su nombre. ¡Wow! Nacimos de agua y de espíritu. De los dos, ¿eh? De agua y de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pregunta. ¿Y entonces habita el Espíritu Santo de Dios en tu ser? Amén. ¿Y en el mío? Amén. Por ende me corrige, me guía, me instruye, me santifica cada día más y su palabra es un deleite. Amén. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Amén. Y a su nombre. Gloria. Tantas cosas a veces queremos que pasen, pero ¿cuántos nos gozamos en Él para que luego venga el fruto de todo esto? Y a su nombre. Gloria. Pero hemos nacido de nuevo, gracias a su preciosa sangre, gracias a su inmenso amor, que nos corrige, nos santifica, y esa esperanza que tenemos cada día nosotros nos va santificando. ¿Sabías? Amén. ¿Esperás a la vuelta de tu Señor? ¿Lo esperás con ansia? ¿Esperás? Cada día de tu vida realmente despertás sabiendo primeramente que sos amada por Cristo Amén. y que Él pronto volverá por vos. Mientras tanto, cada día te va a fortalecer, te va a guiar y te va a corregir. Amén. Y a su nombre. Pónganse en pie, iglesia. ¿Vamos a orar? Amén. ¿Acompañan una oración? Hay muchas preguntas o muchas formas de decir qué pudo haber experimentado Nicodemo, ¿no? Cuando se presentó con el Señor. Amén.
visto gente nacer